no, con mi oración quizás no voy a lograr nada. ¿Por qué? Porque si a ese niño le va mal es porque hay un problema. Y no es tan solo un problema de un espíritu de flojera o un espíritu que le perturba retener las cosas en el cerebro. Bueno, antes de pasar al otro punto, yo quería hacer una observación. O sea, mi punto de vista es que, si bien es cierto, las enfermedades en su mayoría, yo no me atrevería a decir que todas sean espíritus malos, por así decirlo, que están viviendo en el hombre. O sea, yo creo que de alguna manera, como decía Alexis, la maldición está en la tierra y está en el hombre. Dios lo maldijo eternamente y hasta el día que muramos, o sea, vamos a estar malditos, obviamente si no estamos en Cristo. Entonces, esta maldición, aparte de todos los males que puedan venir en la tierra, también se traduce en el tema de las enfermedades que pueden afectar al hombre. Entonces, a veces como evangélicos tendemos a espiritualizar todas las cosas, tal como tú decías, no se pone espíritu de flojera, el espíritu que no quiere hacer mover el lápiz, entonces hay ciertas cosas. Yo creo que aquí lo que falta de alguna medida en los cristianos es el tema de la revelación, para saber con qué uno se está enfrentando, porque si bien es cierto, hay enfermedades que tienen que ver con ciertas cosas espirituales, tienen que ver con enfermedades externas. Incluso hay mucha revelación, falta mucha revelación para saber por qué esta persona o qué persona está pasando por esa enfermedad, cuál es el propósito de esa enfermedad, cuál va a ser el fin de esa enfermedad, porque es súper fácil decir, no sé, pues Dios te va a sanar, yo oro por ti, pero es muy difícil decirle a la persona, como decía un pastor una vez, o sea, es súper fácil de repente orar o predicar, pero es mucho más difícil tomar la mano y decir levántate ya. Sí, porque la claridad. Lo que es eso, porque Pablo oró 3 veces que Dios lo sanara de una enfermedad. Y Dios no sanó. Y siendo Pablo, era por un propósito en general. Pero hay un propósito. Sin embargo, por ejemplo, Lázaro fue resucitado, los 10 leprosos fueron limpiados. Pero no todos los enfermos fueron sanados en el tiempo de Jesús. Claro. Entonces, porque si queremos construir una idea, o sea, ¿qué enseñamos? Si alguien te pregunta, hermano, ¿qué hago? Yo creo que lo que pasa es que por eso digo que es un tema de falta de revelación, porque no podemos esperar tener una receta para estos casos y para otros, pero yo creo que cada caso en sí es particular, porque cada relación con Dios es una relación particular en sí misma. Sí, eso es verdad. O sea, yo te lo puedo decir, o sea, el mismo caso, por ejemplo, la Dati, caso mío con la, o sea, mi caso fue totalmente distinto. O sea, mi mamá tuvo cáncer y Dios la levantó y la sanó, pero en el cuarto de mi mamá estuvo alrededor de 3 meses hospitalizada y no sé, pues estaba con 8 personas que iban cambiando rotundamente, porque las 8 personas, las 7 personas restantes se iban muriendo. O sea, yo creo que de todas las personas que compartieron con mi mamá, de una pura señora que no era cristiana, también bueno, de su misericordia la sanó. Entonces, son experiencias distintas, pero no quiero decir que porque yo pedí con más fe que la Nati, entonces que mi mamá sanó, o porque yo puse las manos de esta forma, o porque Dios vio algo en mi mamá que no vio en el papá de la Nati. Creo que el tema no es así, o sea, no es por ese lado, no es así, y no es porque quizá haya ido un hermano que tenía, no sé, pues, más poder que otro, más poder, hermano, llámame hermano, tanto porque para el mismo hermano, porque la voluntad de Dios para cada persona, o sea, la voluntad de Dios es una sola, que es la santificación de uno, pero la vida de uno, el propósito de uno, el por qué tiene que vivir, los años de vida, eso le queda al Señor. O sea, cuánto uno va a vivir, cuánto uno va a tener que pasar en esta tierra, pero por el hecho de estar en esta tierra uno no está exento de enfermedades, o sea, y las tiene que vivir, o sea, como un te va a resfriar igual. O sea, te va a resfriar igual. Hay un pastor que dice, te va a resfriar. Claro, porque hay un pastor que o porque se tomó la pastilla. Claro. Por ejemplo, hay un pastor que dice, bueno, yo toda mi vida, llevo muchos años, dijo, y lo único que les puedo decir es que a tanto cristianos como no cristianos se les cae el pelo, se les caen los dientes, envejecen igual, en la misma proporción. O sea, no es que los cristianos somos más sanos que los no cristianos, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, también se mueren igual. Muchas campañas evangelísticas donde dicen, sí, hay muchas sanidades. Entonces, este pastor decía, bueno, sí, está bien, o sea, yo creo en las sanidades, pero si fueran tantas las sanidades que realmente son, y no muchas son especulaciones, estarían todos sanos, pues. O sea, no sé, pues te vaya a Guatemala, donde hay un pastor que es pastor Cachuna y hace muchas noches de gloria, qué sé yo, o otro pastor alemán, y está todo el país sano, y no es así, pues tú vas y la gente se sigue muriendo, sigue habiendo enfermedades.
Entonces hay un propósito detrás, y yo creo que en las enfermedades efectivamente falta la revelación, o ya se llame enfermedad, llámese problema, falta la revelación del cristiano para poder enfrentarla. Y por ahí seguía el tema. Sí, lo que menciona es exceso como de religiosidad que hay. Claro. Por ejemplo, el mismo caso que decías, si el niño está mal en el colegio, ¿ya? ¿Qué tienes que hacer? ¿Orar o formarle disciplina? Por ahí mismo sigue el tema, y complementando lo que dice Maciel. O sea, es como, si hay un problema, tiene que haber un diagnóstico del problema. Saber qué está pasando, reconocer el problema, o sea, reconocer que esa es una problemática, qué lo genera y por qué. Y aquí ya nos vamos a, ¿estoy cumpliendo la ley del Señor o no? Buena pregunta. Saber esto puede traer problemas y no. ¿Qué lo genera y por qué? ¿Estoy cumpliendo la ley o no? Saltarse la ley puede traerme problemas y me ciega frente al reconocer el porqué de mi problema. O sea, claramente si yo estoy fuera de la ley, estoy ciego. Y si estoy ciego, muerto, claro, si estoy ciego, jamás me voy a dar cuenta que estoy con un problema, y es porque yo mismo me lo generé. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer en este caso? Es una reflexión, tratar de inducir a la reflexión sobre si estamos o no cumpliendo la ley. La única forma de hacer eso es la ley, tu problema. Sí, porque inclusive un caso súper particular de la Biblia, que trajeron un enfermo, un ciego, y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Querían asociar la enfermedad del muchacho con un elemento espiritual, y él dice, no, ni él ni sus padres pecaron. O sea, él y sus padres pecaron, pero los pecados de él, claro, no era producto de eso, que esa enfermedad se le dijo que era para manifestar la gloria del Señor. Bueno, y al momento ya de reconocer a través de la palabra, comienza a recibir la visión nuevamente. O sea, y la revelación. Sí, tengo este problema, es porque no estoy cumpliendo lo que dice acá. O sea, estoy fallando en esto, por eso estoy acá, por eso tengo este problema. Y esa sería como la forma de poder cambiar la situación, modificar la situación del problema. O sea, en resumen, lo que se da aquí se conjuga con lo que dice la Maciel. Claro. Y también lo que vimos el sábado antepasado, que no podemos orar sin revelación. No podemos poner las manos a la ligera diciendo ya te vas a cerrar para que siga con la fiesta, porque es verdad que falta revelación. Porque fíjate que a la misma hora que Jesús levantó a Lázaro, muchas mujeres enterraron a sus muertos y no fueron levantados. O sea, si el propósito era levantar un muerto, ¿por qué no levantó a todos los muertos? Y si el propósito era hacer feliz a la gente, ¿por qué no hace feliz a toda la gente? Había un propósito ahí. Había una revelación. Entonces, por ejemplo, cuando la sombra de Pedro pasaban por la no es aplicable hoy en día. Es aplicable siempre que el propósito de Dios incluye eso. Tu sombra hay pasado miles de veces arriba de un enfermo, quizás no era a propósito, o quizás no eres consciente, o quizás no es consciente, pero en verdad lo que estamos mencionando, falta un propósito, saber el propósito. Hablando de eso, a mí me pasó con la Betty que estuvo hace 2 años, tuvo un rotavirus súper fuerte. Y yo me acuerdo que estaba en la casa de mi mamá y vomitaba, y se iba por el baño y vomitaba, y eso hacía, tenía fiebre, y la llevamos 2 veces, y 2 veces mandaron de vuelta a la casa, no, sin líquido me decían, y decían, pero si es que yo sabía que la niña tenía que entrar al hospital, pero me volvían como 3 veces, y yo oraba, pero entendí después que decía, no, esto, yo tengo que ir al hospital, la niña tiene que ir. Al final la llevamos, me acuerdo que hasta la misma enfermera que me había mandado de vuelta me quedó mirando con cara así como que yo era más o menos porfiada. Bueno, y la ven y se dan cuenta que le hacen el examen y dicen, sí, pues tengo rotavirus y la vamos a dejar acá. Yo voy con la niña a la pieza y apenas voy echando al hospital y empecé a mirar
en los pasillos y dije, bueno, acá hay un propósito de Dios.